Comenzamos una semana más y lo hacemos como siempre, o al menos eso intentamos, con una propuesta de lo más interesante, porque hoy os invitamos a explorar y a saber un poquito más sobre los espectáculos más fascinantes y los personajes más peculiares de la historia. Y es que hoy nos adentramos y os invitamos a conocer el mundo de los freak shows, una forma de entretenimiento que cautivó al público a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y lo cierto es que para hablar de estos controvertidos y polémicos espectáculos, no podemos ignorar la figura de uno de los nombres y responsables más icónicos. Hablamos de Phineas Taylor Barnum, un showman y un empresario sin ningún tipo de escrúpulo que se aprovechó de determinadas personas y que incluso acudió directamente al fraude para hacer su negocio y para dar forma al espectáculo más o menos tal y como lo entendemos hoy en día. Barnum era un maestro de la publicidad y desde luego de la exageración, y su capacidad para crear maravillas y asombros no tenía límites, repito, acudiendo directamente al fraude, como por ejemplo pues la exhibición de la mujer sirena, o decía él, la niñera con más de 100 años del propio George Washington. Pero estos fraudes quedaban al margen de, pues todas aquellas personas que nacían con algún tipo de malformación o diferencia y que él exponía, como tantos otros, en sus espectáculos. Pero como digo, las verdaderas estrellas de estos espectáculos eran personas que precisamente, pues por sus diferencias, encontraron en los freak shows una manera de ganarse la vida y en muchas ocasiones la fama. Algunos lo gestionaron mejor, otros, por el contrario, pues fueron víctimas de la depresión, de la ridiculización, pues del ataque constante, ¿no? Y de las burlas de quienes acudían a esos espectáculos. Vamos a explorar cómo estas personas enfrentaron la notoriedad, los desafíos y, lo más importante, las controversias que acarreaba su vida en el mundo del espectáculo. Así que os invitamos a este viaje en el tiempo para descubrir cómo los freak shows moldearon nuestra percepción de lo extraordinario y, pues cómo figuras como la de Barnum dejaron una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Pero antes de viajar al 19, a comienzos del 20, hay que recordar que lo que en un momento dado fueron interpretados o fueron presentados como freak shows, antes eran interpretados como prodigios y maravillas, e incluso estas personas eran síntoma de casi presagios nefastos para la monarquía o para los personajes importantes del momento, porque también, si nos vamos a otras épocas y a otros lugares, nos encontramos esta clase de historias tal y como nos cuenta Emilio Acosta, graduado en Administración Tributaria y diplomado en Historia de España e Hispanoamérica, y también responsable de la página de divulgación histórica Venezuela Provincial. Él es autor del libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales. Escuchamos lo que nos cuenta a este respecto. Hay que recordar que en el siglo XVIII, cuando llega una nueva dinastía a España, como lo son los Borbones, pues una de las primeras cosas que hacen son las reformas borbónicas, ¿no? Y dentro de esas reformas borbónicas, un pilar fundamental fue el estudio de las ciencias, ¿no? Y los reyes de España, empezando por Felipe V, el primero de los Borbones, pues
puso como mandato a todos los administradores o gobernadores de los territorios de la monarquía hispánica que informaran de aquellos casos de anomalías congénitas o rarezas anatómicas que puedan ocurrir en el mundo animal, en el mundo de las plantas también, y por supuesto, rarezas anatómicas humanas, ¿no? Y todo esto para ver si podían ser estudiadas en la península y también ser enviados al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, ¿no? Todos estos informes y dibujos, ¿no? Para darle una explicación a todos estos casos, ¿no? Y ver si aquel caso documentado en cualquier parte de la monarquía hispánica, pues, era de importancia para tenerlo en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, ¿no? Uno de los casos más curiosos y que Emilio Acosta nos va a detallar tiene que ver con unas siamesas que desde luego despertaron la curiosidad y el interés. Y uno de los casos que llama mucho la atención es uno que ocurre en el virreinato de la Nueva España en el año de 1793, cuando nacen en la población de Oaxaca, ¿no? Unas siamesas. Se podrán imaginar cómo una persona de aquella época ver el nacimiento de unas siamesas, de unas criaturas siamesas, ¿no? Porque en la época virreinal todas estas anomalías congénitas eran consideradas fenómenos que eran productos de la voluntad de Dios. Acordémonos que eran personas muy religiosas, ¿no? Y también se llegaba a afirmar que eran un mal presagio, que se solían relacionar con acontecimientos políticos como la muerte de un rey, revueltas armadas, etcétera, todos castigos divinos, ¿no? Y el nacimiento de estas siamesas, pues se consideraba eso, un castigo divino, ¿no? Y esto fue documentado en el periódico del Virreinato de la Nueva España, La Gaceta de México, ¿no? Y estas siamesas de Oaxaca eran hijas de una parda de 23 años que tenía como nombre Josefa Natarén. Su apodo era Vico, ¿no? Y era una mujer indígena de 17 años, ¿no? Ese era su esposo llamado Hilario Aventaño, por cierto, ¿no? Y bueno, la Gaceta de México, como digo, reseña el caso, ¿no? Y le llama monstruo bicórporeo, ¿no? Compuesta de dos hembritas unidas por los pechos desde las clavículas hasta el ombligo, ¿no? Y bueno, al parecer las niñas sobrevivieron unas horas, ya que la noticia señala que pudo recibir el bautismo, ¿no? Algo sumamente importante en las creencias cristianas de la época, ya que de esa manera se purificaba el alma, ¿no? Y las autoridades pues pidieron a un pintor local que hiciera una ilustración exacta de las siamesas, que fue remitido junto a un informe a España para ver si podía pasar al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y ese dibujo lo podemos observar hoy en día en el Archivo General de Indias en Sevilla, con el nombre de grabado de un ser humano bicórporeo, ¿no? Compuesta por dos hembritas unidas por los pechos desde las clavículas hasta el ombligo, como señalé anteriormente, ¿no? Y bueno, cita el informe que fue hecho para el Real Gabinete, que los cuerpos de los neonatos fueron conservados embalsamados a la vista del público en la casa del bachiller don Juan Figueroa, facultativo que practicó todas estas operaciones. Es un caso muy interesante, ¿no? Este caso de las siamesas de la Nueva España en Oaxaca. Son muchas las historias de personas extraordinarias y prodigios en aquel siglo XVIII, finales del XVIII, y también, por ejemplo, la de personas que eran tremendamente grandes, como el gigante del que nos va a hablar Emilio Acosta. En el castillo de Chapultepec, en lo que es hoy en día el Museo Nacional de Historia de México, encontramos esta obra de arte, ¿no? Del gigante llamado Martín Salmerón
y Ojeda, que es del año de 1796, y que tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque es un cuadro, un retrato mandado a hacer por el Ayuntamiento de México a este señor, a Martín Salmerón y Ojeda, que medía más de 2 metros. Te podrás imaginar un hombre que medía más de 2 metros en aquella época, cuando la altura promedio era 1,60, ¿no? Pues llamó muchísimo la atención de las autoridades y de los pobladores de Ciudad de México, y él en ese año de 1796, cuando tenía 20 años, hace un viaje, ¿no? Desde Chilapa hasta Ciudad de México, y por supuesto el mismísimo virrey quiso conocer, ¿no?, en persona a este gigante de Chilapa, y lo llevó hacia el mismo palacio del virrey, y hizo demostraciones de fuerzas al virrey, y el virrey pudo apreciar pues la altura, ¿no?, de Martín Salmerón y Ojeda. Inclusive se dice, ¿no?, que la Casa de la Moneda de Ciudad de México también hizo una demostración de fuerza, y que la maquinaria que se utilizaba para acuñar aquellos reales de 8, ¿no?, aquellas monedas virreinales, que se necesitaba 8 personas para manipularlas, el mismo Martín Salmerón y Ojeda, él solo pues podía pues manipularla, ¿no? La fama de este personaje fue tal que incluso, como adelantaba Emilio Acosta, llegó a ser retratado y a deambular por diferentes casas reales y casas de la alta sociedad mostrando sus habilidades. Y claro, el virrey de Nueva España en aquel momento, que era Miguel de la Grúa Talamanca, y el Ayuntamiento de Ciudad de México, pues lo retrata, ¿no? Y algo muy curioso es que a partir de aquí pues hizo presentaciones en las casas de las familias adineradas criollas de la Ciudad de México, y empieza a recorrer todo el virreinato, inclusive se llega a presentar en la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Y cuando estalla la Guerra de Secesión o la Guerra de Independencia en el virreinato de la Nueva España, pues Martín se mantiene leal a la monarquía hispánica, a las fuerzas de su majestad el rey de España, y está en el ejército realista, ¿no?, luchando contra los insurgentes. Pero en una de estas batallas pues es capturado, y claro, los insurgentes, a ver un hombre de más de 2 metros, es algo impresionante, pues no lo asesinan, simplemente le ponen la condición de perdonarle la vida si se pasaba al otro bando. Y bueno, efectivamente, no le quedó otra a Martín de cambiarse de bando. Y algo muy curioso es que el jefe insurgente, José María Morelos Pavón, ¿no?, el jefe insurgente ahí en México, pues lo aceptó como uno de sus escoltas. O sea que, imagínate, el jefe de los insurgentes, Morelos, tuvo una escolta de más de 2 metros. Y bueno, cuando acabó la guerra de independencia de México, de secesión, pues la situación económica en el virreinato no era muy buena, y Martín pues se regresó a su pueblito y se dedicó a la agricultura, y después tuvo una vida privada, ¿no?, alejada de todos estos focos, de estas presentaciones de fuerza y de altitud, algo que nos recuerda mucho a esos freak shows del siglo XIX y principios del siglo XX en los Estados Unidos. Pues estos son tan solo algunos ejemplos algo más antiguos de la época a la que nos vamos a trasladar, y que nos ha contado, repito, Emilio Acosta, autor de Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, editado por Ediciones La Tribuna. Ahora, si os parece, damos un pequeño salto en el tiempo, porque la cosa cambió considerablemente. Pues tal y como adelantábamos en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible nos vamos a visitar, nos vamos a conocer una época fascinante y hasta cierto punto repulsiva también por el trato y las historias que vamos a conocer. Y lo vamos a hacer con una invitada de lujo que hoy viene a presentarnos su último trabajo, su última novela. Y ya veréis que, desde luego, merece mucho la pena.
Hablamos de Laura Falcó, licenciada en Filología Inglesa y máster en Dirección de Empresas. Empezó a trabajar en el Grupo Planeta en el año 1995 y desde entonces ha dirigido cantidad de sellos editoriales hasta la actualidad, que preside Prisma Publicaciones. ¿La conocéis? Porque, bueno, aparte de divulgadora, aparte de sus novelas, está al frente del proyecto radiofónico El Colegio Invisible en Onda Cero junto a Lorenzo Fernández Bueno, y ya sabéis que es muy buena amiga de este programa. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida al Dragón Invisible. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que ya tenía ganas de pisar tu casa, acostumbrados a compartir otra casa y bueno, me parece fantástico poder estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, estás con nosotros para presentar, repito, una novela, una de tantas, la última, que lleva por título Anomalía. Y bueno, yo ya te lo he dicho a micrófono cerrado, es una novela que yo tenía muchísimas ganas de hincarle el diente porque mezcla una cantidad de elementos súper atractivos y súper interesantes. Los freak shows, los circos, la videncia, el vudú, personajes increíbles y todo eso, ya digo, en una época fascinante, comienzos del siglo XX, donde el mundo y las sensibilidades no eran ni mucho menos como son ahora, y lo vamos a descubrir. Pero antes de nada, cuéntanos un poquito de qué va Anomalía y cómo surge en ti la necesidad de escribir sobre esta época y sobre estos episodios. Mira, yo creo que las novelas, sobre todo en la mayoría de casos de los escritores, necesitan algún detonante, ¿no? En mi caso, el detonante de esta historia fue, bueno, una vez que estaba buscando otras cosas que nada tenían que ver con lo que encontré para El Colegio Invisible, precisamente, y me apareció el Got Talent americano, una niña caracterizada, pues muy parecida a la protagonista de mi novela, precisamente como una niña pequeña, además una niña muy extraña, que lo que hacía era un show de magia en este caso, pero un show de magia de estos que son como muy cercanos al mundo de los fantasmas y de los espíritus. Y estaba tan bien caracterizada, el personaje estaba tan bien creado, que fue verlo y decir, ostras, me gustaría tener un personaje de novela así, porque además es que le pintaba todo. Y claro, fue ver esa imagen y venirme a la cabeza desde el contexto donde podía aparecer una niña con esos matices y con este cariz, hasta bueno, gran parte de la trama. De hecho, son esos detonantes que no sabes por qué de repente te generan pues historias, ¿no? Y luego es interesante, Laura, porque aunque tienes algún libro, digamos, en formato ensayo, como Ecos del Pasado, también ese libro escrito entre todos los miembros del Colegio Invisible, tu trayectoria literaria se centra principalmente en las novelas, pero muchas veces, muchas de ellas, como es el caso de Anomalía, inspirada en hechos reales, en episodios históricos reales. Y es que a veces para este tipo de elementos, ¿no?, que muchas veces superan casi la propia ficción, pues eso, la novela, la ficción se convierte en el mejor formato para contar determinadas historias. Pues sí, bueno, yo creo que normalmente la gente que escribe ensayo igual no le da nunca en la vida por probar la novela, porque eso es verdad que parece que es lo mismo, no tiene nada que ver. Son dos historias completamente distintas, ¿no? El que escribe ensayo normalmente tiene más cariz periodístico y quizás menos imaginación o menos ficción, ¿no? Y la novela al revés, la novela te exige, más allá de escribir bien o mal, te exige pues esa parte de imaginación, de creatividad, aunque, y cada vez más ocurre eso, cuando una novela quieres ambientarla en algún momento histórico te requiere recabar muchísima información para no pifiarla, porque desde luego, o sea, no hay nada más horrible que empezar a leer una novela y que te pongan pues un ópar en mitad de la novela, ¿no? O sea, y eso a veces hay muchos escritores que lo hacen y hay que intentar evitarlo. Pues se te puede colar alguna cosa, pero hay que intentar evitarlo. Y en este caso, pues bueno, Mara es una niña que es encontrada al principio de la novela dentro de un armario. El armario está cerrado bajo cadenas y en una casa que está pues prendiendo en estos momentos llamas por todos lados. Vamos, una casa que está a punto además de un derrumbe por culpa de las llamas. Y esta niña que se la encuentran dentro de un armario encerrada bajo llave y que evidentemente es de sospechar que alguien ha intentado deshacerse de ella, es una niña cuanto menos extraña. Es una niña que ya de entrada no habla, no parece mostrar emociones. Y bueno, es una niña que seguramente en la actualidad diríamos que sufre algún tipo de autismo. En aquella época no se conocía el autismo como tal, decían que el niño tenía problemas de socialización, que el niño no sabía comunicarse, que el niño era lento en el aprendizaje. Bueno, esta niña lo que era autista seguramente, ¿no?
Pero más allá del autismo inicial, es verdad que en el momento en que esta niña es adoptada por dos personajes de un freak show, en la medida que se va incorporando a ese mundo, van surgiendo en ellas otras capacidades, otras habilidades que evidentemente chocan de frente con la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que la niña tiene la capacidad de conectar con los que ya no vemos, con los muertos, con los que ya no están, y además sus mensajes son cada vez más oscuros, más inquietantes y más negativos, pero ya no para el entorno, incluso para ella misma. O sea, es un personaje que va creciendo cada vez, yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿qué puede salir mal cuando una niña con autismo y con videncias del más allá la conviertes en personaje principal de un freak show? Bueno, pues ¿qué puede salir mal? Pues casi todo. Y ya desde el principio, desde el primer capítulo, dejas muy bien planteada toda esa tensión que se va a ir desarrollando a lo largo de la novela, pero hablabas precisamente de los freak shows, el escenario casi principal en el que se desarrolla toda esta trama y toda esta historia con diferentes personajes, y hablabas precisamente también de la enorme labor de documentación para redactar esta novela, Anomalía. ¿Cómo podríamos definir los freak shows que tienen precisamente su auge y su popularización en la época victoriana, finales del siglo XIX, comienzos del XX, donde se ambienta tu novela? Y como digo, que hay que verlos, bueno, pues con una sensibilidad bien distinta a la actual. ¿Pero qué era esto de los freak shows? Claro, evidentemente, el freak show no dejaba de ser más que un circo de atrocidades, donde se reunían a diferentes personajes que hoy en día consideraríamos que son personas con problemas, bien sea físicos o bien sea incluso mentales, y que trataríamos con una especial delicadeza. Y en aquel momento, pues no había extra delicadeza. Es más, hay que entender la vida desde la óptica del momento en que estamos, ¿no? En la época, como dices tú, victoriana, no solamente no estaba mal visto que este tipo de personajes fueran exhibidos y fueran hasta cierto punto incluso ridiculizados ante la opinión pública, y que la gente se deleitara precisamente viendo esos defectos y esas anomalías que tenían todos ellos, sino que para ellos incluso era un modo de vida. O sea, hay que entender que así como hoy en día tanto las leyes como la sociedad protege a esta gente que pueda sufrir algún tipo de enfermedad o de diferencia, las protegen, intentan darles una cabida en la sociedad de forma normal, en aquel momento eran desdeñados completamente. Es decir, si no hubiera sido por los freak shows, probablemente más de uno hubiera sido abandonado por sus familias, incluso pues dejado morir de hambre en un rincón de la calle. Hay que entender que aunque parezca muy cruel, para ellos, en su cabeza, tampoco era tan cruel, sino que incluso estaban orgullosos y se sentían resguardados y protegidos dentro de este entorno, porque al final no dejaba de ser una especie de familia donde esos defectos pasaban desapercibidos y donde se encontraban como arropados por gente igual que ellos, ¿no? Y además les daba un medio de ganarse la vida, cosa que de otra forma hubiera sido absolutamente imposible. Hay personajes, por ejemplo, como el caso de Frank Lentini, que para él fue absolutamente fantástico. Frank se da cuenta que es el hombre de tres piernas, hablamos de uno de los principales personajes de la novela. Frank se da cuenta de que él no es normal, es decir, entre comillas, no es normal. Es decir, él se da cuenta de sus diferencias cuando con 5 años empieza a jugar en la calle con otros niños. Y en vez de vivir eso traumáticamente, porque evidentemente los niños se reían de él y lo apartaban, para él el mundo del circo, en el cual sus padres vieron rápidamente que era una posible solución, fue el no va más, porque pasó de ser la víctima a ser el protagonista. De repente él era el número principal de varios circos, la gente lo aplaudía y lo alababa y se ganaba muy bien la vida. Entonces hay que entender, pues te digo, que la óptica de la época es muy importante. Y hablabas precisamente de este ejemplo, uno de esos protagonistas en la novela, el de Frank Lentini, tú lo decías, el hombre de tres piernas, que incluso rechazó operarse, tanto por los riesgos derivados como porque al final, bueno, él asimiló su particularidad y lo llevó bien, a diferencia de otros personajes. No, claro, es que hay que entender que primero que la medicina no era lo que es ahora. O sea, separar a un gemelo parasitario no desarrollado, en su caso lo que tenía del gemelo era una pierna, un pie adherido a esa pierna de la segunda pierna inexistente y unos genitales muy rudimentarios, hay que entender que no dejaba de ser una operación de riesgo. Y todavía en el caso de Frank Lentini, al ser simplemente un órgano, quizás era más fácil extraer simplemente esa extremidad. Pero hay casos, por ejemplo, como de las gemelas Milton, que estas gemelas estaban unidas por la cadera y por parte de la cintura,
que ahí operar hubiera sido realmente muy peligroso, porque no había la tecnología que hay ahora. Y nadie se planteaba además pasar por un quirófano. Consideraban que eso era así, bueno, digamos que se conformaban con lo que la vida les había traído, en cierta manera. Y otra de esas protagonistas de la novela, y que probablemente sea uno de los elementos o uno de los personajes del freak show, del circo de la época, que nos venga inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de estos espectáculos, es precisamente el caso de la mujer barbuda, en tu novela, Efectivamente. representada por Annie Jones. En la novela he tenido que, entre comillas, cambiar el personaje un poco, porque es verdad que la mujer barbuda más famosa de esa época fue Annie Jones, que es bastante anterior precisamente a Fran Lentini. Yo en la novela hago que estos dos personajes se casen y formen una familia. Entonces, bueno, le cambié el nombre, pero evidentemente está inspirada en Annie Jones, que es la mujer barbuda de 1865, que sufría un tipo de hipertricosis, o sea, igual que los hombres lobo, en cierta manera, lo que pasa que en su caso se limitaba a todo lo que era el rostro, la barba. Y era una mujer que además la hacían jugar precisamente con ese contraste entre vestirla muy femenina y luego pues esa barba que la dejaba además crecer y que era una barba oscura, negra y contundente, ¿no? Además, un caso, el de Annie Jones, quizá más crudo, más traumático, sobre todo al comienzo, que el de Frank Lentini, que como hemos dicho lo asumió y lo gestionó con cierta facilidad, entre comillas, pero Annie Jones, desde bien pequeñita, con apenas un año, ya fue explotada por sus padres precisamente para obtener beneficios. Es que claro, tú imagínate encima el caso de una mujer, que en la época tengamos claro que las mujeres nacían para casarse. O sea, la primera cosa que ocurre es que los padres, cuando ven que tiene una niña con esa anomalía, tienen claro que no la van a casar. ¿Y qué hacen con esa niña? Es un problema. Entonces, en aquella época, aunque ahora nos parezca una auténtica atrocidad, poner a un niño a trabajar no era raro. Era algo que aportaba a la economía familiar. Decía, bueno, al menos si no la podemos casar, al menos que haga algo de provecho para la familia, ¿no? Y, como bien dices, desde muy pequeñita se la mete ya en el mundo del circo, se la regala, se la da a cambio de dinero a los hermanos Ridley, precisamente para que, bueno, en este caso al precedente que fue Barnum, precisamente bueno, para hacer algo con ella porque veían imposible que pudiera llevar una vida normal. Y así ocurría con muchos personajes. Fíjate el caso de que decíamos antes de las hermanas Milton. A mí me horrorizó saber que ellas eran hijas de una relación ilegítima, es decir, una chica se queda embarazada del señorito de la casa. Entonces se va, evidentemente, a tener la criatura o las criaturas, porque no sabían ni lo que llevaba dentro, a una partera de forma anónima, porque evidentemente el señorito no quiere saber nada de esa situación. Y cuando tiene las niñas y se da cuenta que son dos gemelas enganchadas por la cintura, ella lo que piensa es que es un castigo divino por haber hecho una cosa impura absolutamente. Viéndose incapaz de gestionar lo que ella denominaba dos monstruos, decide darlos a cambio de nada, de muy poco dinero a la partera. Y la partera, no te creas tú que las acoge porque las quiera o piense qué monas que son. No, la partera las acoge porque tiene claro el negocio que va a hacer con ellas. Es así de duro y así de real. Y hablando precisamente de negocio, ya has dejado caer dos nombres por ver la otra parte, digamos, de la historia, como es el de Barnum o los hermanos Ridley. Claro, eran aquellos que, como tú decías, ¿no?, veían el negocio que en la época se podía hacer con esta clase de personas y que bien los reclutaban para sus espectáculos o los compraban desde muy pequeños, pero eran personajes, insisto, ¿no?, los podríamos considerar un poco los padres de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, un poco como lo conocemos hoy día, pero personajes sin ningún tipo de moral que, bueno, comercializaban con todas estas personas. Claro, pensemos, por ejemplo, que Barnum era especialmente conocido por las patrañas y los engaños que gestionaba. Es decir, ya no solamente es que vendiera las historias de esos personajes de una manera absolutamente fantasiosa y extraña, sino además que creaba personajes falsos, como la sirena de Fiji, que no dejaba de ser la cabeza de un mono y la cola de un pescado. Entonces, bueno, era famoso precisamente por ese tipo de engaños. Y luego, aparte, mira, hay casos que también colaboraron, por ejemplo, en el de Barnum y luego acabaron cuando se unieron en el de los Ridley, como es Jojo, el hombre de cara de perro, que este sí que era un caso clarísimo de hipertricosis en todo el cuerpo. Su nombre real era Fyodor Adrianovich, o sea, nombres de estos que a mí me encantan y que me salen tan bien. Pues este pobre señor
era presentado como un salvaje, como casi una especie de monstruo de la selva a medio camino entre el hombre y el perro o el animal. Entonces le hacían ladrar, le hacían hacerse el salvaje en mitad del espectáculo y cuentan que sufría grandes depresiones precisamente debido a ese trato y a esa imagen que le hacían dar. Es que no era tan fácil tampoco. Desde luego, y el propio Barnum, como decías, se refería a este Yoyo como el salvaje civilizado. Y es que, claro, son tantos los personajes que deambularon por estos espectáculos, por estos circos, que como dices, las experiencias son muy variadas, desde aquellos que lo gestionaron bien o aquellos que inevitablemente caían en depresiones brutales por Bueno, el trato. fíjate, por ejemplo, un caso que a mí me sorprendió también de alguien que no tenía ninguna necesidad de acabar en el circo y acabó en el circo por gusto propio. Y hablamos de Martín Laurelo. Este hombre no tenía ningún problema. Este hombre no paró de entrenarse para conseguir poder apoyar la barbilla en la espalda y poder también girar sus pies de manera que parecía que andara marcha atrás mirando hacia adelante, ¿vale? O sea, lo que hizo fue un trabajo de contorsionismo de mucho tiempo para entrenarse, para poder hacer ese tipo de cosas y pasar a ser un personaje del circo. Manda narices, o sea, decir, una persona que es normal, ese esmero y ese ahínco en intentar entrar en este mundo tan a veces sórdido. Justo tenía apuntado en la lista preguntarte por este personaje porque es ese extremo totalmente contrario, ¿no? Alguien que se Claro. obsesiona con el mundo del circo y sin tener ningún tipo de diferencia, pues decide esforzarse al máximo hasta acabar haciendo esto, que incluso llega a ser un enigma médico Sí. para la época y en la No, actualidad. no, claro, es que los médicos no entendían que él rotara de esa manera tanto la cabeza como los pies y todo y no sufriera ningún tipo de daño. O sea, la laxitud de toda la musculatura y de todo su cuerpo era tremenda. Y otro caso curioso, con un desenlace además bastante dramático, al margen incluso del mundo del espectáculo, del mundo de los freak shows, es el de Grady Stiles, el chico langosta, que además ya nace en el seno de una familia caracterizada por esa malformación, principalmente en las manos, y que incluso, bueno, pues toda la familia acaba formando un circo, aunque insisto, ¿no? El caso concreto de Grady Stiles acabará de una manera bastante trágica. Efectivamente, su padre también sufría de pterodactia, espérate, ¿cómo se dice la palabra? Heterodactilia. Ahora, es que de tela las palabritas también. Bueno, el padre nunca se había dedicado al mundo del espectáculo. De hecho, sí que tuvieron un pequeño circo, pero el gran boom de este personaje no fue dentro de su circo familiar, dentro de su espectáculo, sino fue cuando fichó precisamente para el circo de Barnum. Y este chico que llevó muy mal desde el principio esa condición, esa manera de ver la vida, nunca se adaptó al circo ni nunca se adaptó realmente al problema que tenía, porque además en su caso la malformación, o sea, el tener pinzas por manos o tener los pies también deformes le llevó a no poder ni tan siquiera andar, tenía que arrastrarse por el suelo a base de la fuerza de los brazos. Imagínate también qué imagen, ¿no? Claro. Él primero no sabía si atraía a las mujeres que se acercaban a él porque se querían reír o por curiosidad o si realmente se acercaban a él por interés, ¿no? Cuando conoce a la que fue su mujer, la conoce por casualidad en un bar de carretera, se enamora locamente de él y ella de él también. Pero él siempre tuvo esa especie de insatisfacción, siempre tuvo ese complejo de inferioridad, de ser un bicho raro y eso le llevó al alcoholismo, un alcoholismo que acabó por derivar en malos tratos hacia su mujer y hacia sus hijos, malos tratos que en aquella época evidentemente no se denunciaban, con lo cual no fue hasta casi muy tarde que la mujer se atrevió a denunciar esto y a llevarlo a un juzgado, pero claro, por su condición tanto física como mental, como todo lo que este hombre tenía alrededor de su persona, era imposible encarcelarlo, con lo cual el señor volvió a casa y continuó maltratando a su mujer, hasta que su mujer decidió que ya no podía más, se alió con un vecino y mataron a este hombre, lo asesinaron. Por desgracia, y digo por desgracia porque puedo entender que es uno de los pocos casos en que podría llegar a justificar la desesperación de su mujer para cometer semejante crimen, ¿no? Pues por desgracia, tanto ella como el autor de los disparos, que fue el vecino que se llamaba Wyant, ambos entraron a la cárcel y estuvieron bastantes años presos por este asesinato.
Déjate de fantasías. Asómbrate con la realidad. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Pues Laura Falcó, autora de Anomalía. Lo interesante es precisamente ir descubriendo todo este mundo, toda esta galería de personajes de la mano de la inquietante Mara y su evolución en esta novela que hoy nos has presentado, Anomalía, y por la que desde luego no solo te felicitamos, sino que invitamos a todos los oyentes a ir corriendo a devorarla porque se van a sorprender. Así que Laura, como siempre, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajazo y nada, a seguir disfrutando de esa imaginación que siempre acompañas de tan buenos datos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los invisibles, en este caso del dragón. Es verdad, hoy los compartimos. Eso lo compartimos. Un abrazo, Laura, hasta la próxima. Igualmente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Los viernes desde las 12 de la noche. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. En esta ocasión, ya lo sabéis si nos seguís desde el principio, haciendo un viaje en el tiempo no muy lejano, pero a una época fascinante e inquietante, en algunas ocasiones a partes iguales. Estamos moviéndonos entre finales del siglo XIX, principalmente comienzos del XX, donde eran comunes pues los freak shows, los espectáculos de todo tipo que, insisto, ¿no? Mirado con la perspectiva del presente, pueden llegar a horrorizarnos, pero la sensibilidad en aquel momento no era igual y dio lugar precisamente a historias conmovedoras e historias fascinantes como la que vamos a conocer en los próximos minutos, porque si antes hablábamos con Laura Falcó sobre su novela Anomalía, ahora os queremos hablar de la historia de dos muchachas que desde luego pues pelearon por alcanzar la libertad. Lo vamos a hacer con los autores, con los creadores del Ruiseñor de dos cabezas, una novela gráfica editada por Dolmen Editorial. Ellos son, por un lado, el guionista Elio Mira y, por otro, el dibujante Mart Jules. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, encantado. ¿Cómo estamos? Ya hemos puesto en el primer bloque un poquito el contexto de esta época que vista con los ojos del presente puede llamar mucho la atención, pero en primer lugar, y podéis ir participando y comentando como consideréis, ¿de dónde surge la necesidad de contar esta historia? Ahora conoceremos un poquito más sobre estas muchachas, pero ¿de dónde surge la necesidad de humanizar de alguna forma todas estas historias que nos remiten a los freak shows, al mundo del espectáculo de comienzos del 20? Elio, ¿quieres tú arrancar? Yo había visto unas planchas de Marc muy buenas en redes sociales y como somos amigos desde hace años, le propuse que preparáramos juntos un proyecto de cómic. Y él se me descolgó un día con varias ideas. Yo le digo, tráeme ideas y yo desarrollo alguna que nos guste a los dos. Realmente luego no trajo ninguna idea, pero sí que trajo varios bocetos, estudios de personajes y entre todo ello había una fotografía de estas dos señoras. Son las hermanas Millie y Christine McCoy, nacidas en la época esclavista y unidas por la espalda. Eran dos siamesas que nacieron y vivieron y murieron así. Entonces me llamó mucho la atención este mundo friki que de alguna manera podía quizá remitir a rollos como el Freaks de Todd Browning, pero había un algo en estas dos mujeres, esa mirada como algo más compasivo, algo más interesante, ¿no? Que el mundo morbo, que el mundo terror. Digo, podemos hacer aquí nadar entre esas dos aguas un poco interesantes, ¿no? Entonces, pues le dije a Mart, yo creo que la idea que podemos desarrollar es esta, ¿eh? Es decir, realmente el germen viene de él, el desarrollo ya del guión luego fue mío. Entonces, pues nada, luego vino la búsqueda de la documentación. Con lo primero que me encuentro es que no hay casi documentación. Entonces, digo, qué raro, ¿no? Estas chicas que naciendo esclavas, como tenían esta deformidad física, a los dueños no les valían para trabajar y por lo tanto las venden a los circos de freak shows
socios de Browning y demás, ¿no? O sea, de Barnum, perdón, y demás feriantes. Y luego de ahí, como tienen talento para cantar, las extraen de los freak shows y se convierten en estrellas de la canción de renombre internacional. Digo, pero ¿qué pasa con estas señoras que no las conocemos con esta trayectoria a nivel que sí que conocemos, por ejemplo, a John Merrick, el hombre elefante? Lo que es raro, ¿no? Que si no me equivoco hace un pequeño cameo en la historia, claro, en una de las escenas. Claro, porque supuestamente coincidieron en London durante una época. Entonces era demasiado goloso que no salieran, ¿no? Aparte que, claro, no solo es un cómic biográfico, ¿no? Es también el retrato de una época, de alguna manera. Entonces, todos los personajes y ambientes de aquella época a nosotros nos parecía muy consecuente que estuvieran presentes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, por resumir brevemente, y ya entramos en otros detalles si queréis, estas señoras son rescatadas estas chicas todavía adolescentes son rescatadas de los circos de freaks, en donde eran vejadas. Como una tiene mucho talento para ser soprano y la otra contralto, las lanzan al estrellato y coincide con la época en que acaba la esclavitud, el abolicionismo y demás. Entonces, en su madurez vuelven a su pueblo natal, en Carolina del Norte, para con todo el patrimonio que han conseguido ayudar a los antiguos esclavos, incluidos sus familiares, que se han quedado sin trabajo. Esto es que es curiosísimo. Ya son gente libre, pero como los dueños siguen siendo racistas, nadie los contrata. Entonces, es una enorme paradoja. Ahí está la gloria y la condena en la misma circunstancia, en que hay toda una generación de esclavos que se ven ahí en un punto ciego, ¿no? Ellas ayudan a que a de alguna manera solucionar esto y a que esta comunidad sea más avanzada en estos términos al resto de los States. Y bueno, y luego al final, pues como es normal en un relato biográfico, pues al final mueren. Pero bueno, iremos después precisamente. Claro, no spoiler. Como para no hacer spoiler, pero ya que hablemos. No, además me parece muy interesante, quería preguntarle precisamente a Mart, más allá de lo que nos quiera contar de las complejidades propias de pasar a viñeta, ¿no? Toda esta historia. Yo reconozco que es una época, toda esta finales del 19, comienzos del 20, en el que convergen cantidad de fenómenos súper interesantes, pero claro, decía Elio que te pasó mucho material para darle o para materializar de forma gráfica toda esta historia. Y lo cierto es que no dejan de ser elementos súper atractivos, ¿no? Toda esa época de freak shows, de circo, del inicio de lo que hoy entendemos por mundo del espectáculo. Sí, todo lo que es la época victoriana, ¿no? Que llamábamos. Jugamos con una cierta ventaja porque a mí es una época que, como a ti, me fascina, me ha fascinado de siempre. Guardaba mucha documentación al respecto, no tanto pensando en esta historia, pero sí pensando en posibles historias que tuvieran alguna excusa para que sucedieran en esa época, ¿no? Entonces, cuando surgió el Ruiseñor de dos cabezas, convergió perfectamente toda esa documentación que yo iba guardando, todas esas criaturas que también iba guardando, pues estuvo perfecto para que se hiciera, ¿no? Entonces sí, en la parte de documentación, claro, encima Elio, que me facilitaba un montón las cosas con un guión, que es que tú te lo lees y pareciera que se escribió en esa época, que es una cosa muy, los diálogos, todo muy... Eso me pareció muy sorprendente. Y luego, pues el hecho de que a mí gráficamente esa historia, esa época me atrajera, con lo cual creo que se unieron ahí dos elementos que lo que lograron, o eso esperamos, es que el que abre el libro realmente es capaz de transportarse a esa época, ¿no? Que para nosotros era lo más importante. No solo que se reflejara en el dibujo, sino ya digo, en el guión, incluso en la edición del libro, ¿no? Yo creo que cuando eso nos lo destacan bastante, que cuando lees el libro, realmente parece que tiene ese aroma, ¿no? Como de época. Y eso me parece que es parte de esta cosa como única que hace a este libro, ¿no? El Ruiseñor de dos cabezas. Con lo cual, bueno, en ese sentido estamos muy contentos, la verdad. Tanto con el trabajo de Dolmen como yo personalmente con el trabajo de mi compañero Elio. Tú preguntabas antes sobre
por qué nos interesamos un poco por esta historia. Y la verdad que escuchando a Elio me daba cuenta de algo, y es que el interés fue un poco creciendo, ¿no? Nosotros nos acercamos a esta historia de manera bastante ingenua al principio, porque teníamos lo que decía Elio, ¿no? Una fotografía y una mirada que nos decía algo, pero algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, de lo poquito que conocía la historia, era cómo podía ser desconocida una historia de este calibre, ¿no? Con todos los ingredientes. Yo además tengo la teoría, que a lo mejor es una teoría muy loca o muy personal mía, de que cuando una historia tiene un buen título, tiene ya bastante Sí, ganado. Sí, sí. Y teníamos un título que es que nos lo dieron las hermanas, El Ruiseñor de dos cabezas, que me parece un título que es brutal. O sea, a mí me parece poesía pura, El Ruiseñor de dos cabezas, ¿no? Me parecía como... Y a medida que nos íbamos metiendo en la historia, el interés se volvió casi obsesión. O sea, ya era una cosa como de diciendo, cada vez que descubríamos un nuevo capítulo de su vida, de lo poco que podíamos descubrir, o cada vez que él me pasaba un episodio del guión, era imposible no quedarse completamente atrapado por esta historia, yo creo. Entonces, me apetecía responderte esa pregunta y mi respuesta sería esa, que el interés fue increciendo. O sea, fue como una canción, como la que cantaban las hermanas, ¿no? Como una especie de canción que te va envolviendo. Pues a mí me sucedió un poco eso, hasta que llegó un punto en que es que, más allá de que porque también sea autor de la obra, te atrapa por eso, porque dices, pero ¿cómo es posible que esta historia sea tan desconocida, ¿no? Te atrapa todo el personaje, la personalidad, o sea, todo, su fisonomía, todo te atrapa, la época. Creo que es una historia de la que me gusta pensar que una vez la lees ya no se te va de la cabeza nunca. O sea, se te queda en el recuerdo de alguna forma, ¿no? Para siempre, ¿no? Como la primera vez que creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Que cuando vimos la primera vez la película de El hombre elefante, ¿no? Que tú hacías referencia antes, son esas historias que te remueven tanto por la naturaleza que tienen, que ya nunca se te olvidan. A lo mejor te queda una escena o dos ya en el recuerdo para siempre, pero no se va. Hay historias que como entran se van, pero hay historias que entran y ya no se van nunca, ¿no? Yo creo que en El Ruiseñor de dos cabezas, quien se acerque al libro, quien se acerque a esa historia, va a descubrir eso, que es una historia que va a entrar en su vida y ya no se va a ir. Pues no nos queda tiempo para mucho más, pero creo que lo hemos dejado en lo más alto para aquel que tenga interés en conocer la historia de estas muchachas desconocida y que habéis sacado a la luz en un ambiente único, como hemos descrito. Lo más recomendable es que se hagan desde ya con El Ruiseñor de dos cabezas, un alma con dos pensamientos, dos corazones que laten como uno. Pues escrito y dibujado por Elio Mira, Marc Jules y editado por Dolmen Editorial. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo, lo primero de todo, y gracias por dedicarnos unos minutos para contarnos la intrahistoria de esta historia tan interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Suscríbete al Dragón Invisible. Todos los episodios y contenidos adicionales en cmmedia.es y en nuestros canales de iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y YouTube.